Vamos a dar inicio al segundo bloque de ventilación mecánica y tengo el honor y el gusto de presentar al doctor Andrés Esteban. Y hoy nos va a hablar, pues precisamente, les contaba a mis residentes de todos los estudios de la década de los 90 y luego 2000 respecto a winning o retiro. Nos va a platicar si él piensa que esto es un arte o una ciencia y qué ha pasado con el tema de winning 35 años después. Buenos días. Estoy un poco afónico porque, no sé, el aire acondicionado es, yo creo, aquí bastante entusiasta. Simplemente decir que estoy encantado de poder estar otra vez en México, que sin duda ninguna es el país en que más tiempo he pasado, yo creo, en mi vida, aparte de España. Me van a permitir poner una diapositiva de un médico que es amigo mío y me parece que amigo de muchos mexicanos, que es el doctor Jordi Mancebo, que falleció en la madrugada del 25 al 26 de agosto, y que este es un artículo que salió en un periódico de mayor tirada de Cataluña y uno de los mayores tiradas en España, es referente al doctor Mancebo. Vivimos todos sus amigos su evolución, y desgraciadamente cuando se le diagnosticó del cáncer de pulmón tenía múltiple metástasis y ya era inabordable. El tratamiento no era posible, pero lo que sí es posible es lo que yo vi en una iglesia de uno de los pueblos mágicos de México, que es Allende. El pueblo, me fotografié yo esta diapositiva porque me pareció una diapositiva, un cartel que me pareció muy significativo. Y entonces nada pudimos hacer, obviamente ni los amigos ni los médicos que lo trataron, para evitar la muerte de Jordi Mancebo, pero sí que podemos hacer para que no le olvidemos. Y esto me parece una cosa que es un compromiso que yo he adquirido y que mucho seguro que sus amigos y mucha gente que ha tenido oportunidad de disfrutar de sus conocimientos ha tenido durante todo este tiempo. Bien, entonces vamos a hablar de una pregunta que es que parte. Yo tampoco tengo, como el doctor Peñuelas, no tengo conflicto de intereses ni de esto ni de nada. No tengo conflicto de intereses en nada en medicina, y partimos de un artículo publicado en el 85 que era una pregunta que se hizo Milli Gemini, que en aquel momento preguntaba si el winning era una ciencia o era un arte. Y entonces han pasado muchos años desde entonces y voy a tratar de que lo veamos de una manera rápida. Fíjense, por ejemplo, que este es el primer estudio epidemiológico que se hizo sobre cómo se hacía el winning en el mundo. Lo hicimos en un grupo español. Y entonces lo más llamativo de todo es que la combinación de una o más o varias técnicas era el 33%. Y esto no es una combinación ordenada, era la más absoluta espontaneidad, soportada por el concepto de que es un arte y que yo ese arte lo sé hacer bien, pero realmente no era así. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar un artículo, probablemente el primero, que se comparaban varios métodos de desconexión, el primero junto con muy poca diferencia con uno que publicó el doctor Brochard. Y entonces, digamos, los resultados de los dos, el del Laurent Brochard y el nuestro, publicados como a finales del 94 y a principios del 95, y que la conclusión era que no había diferencia entre utilizar la presión de soporte decrecientemente o hacer pruebas con un tubo en T en periodos progresivos de desconexión. Y entonces, pero sí que lo que estábamos todos los dos de acuerdo es que la IMB o IMB era el método peor para desconectar a un paciente. En los dos estudios salía que era el que más tiempo tardaba y el que más dificultades y más fracasos producía. Bien, entonces, digamos, un año después, en el 95, en un trabajo que pongo aquí, que hicimos entre el doctor Mancebo y yo, es una editorial simplemente, ya parece que empezábamos a vislumbrar que el winning, si se seguían unas pautas como las que se recomendaban en los dos artículos publicados en el Blue Journal y en el New England de los dos grupos, el grupo francés y el grupo español, que parece que podía empezar a pensarse en calificar la cosa como de una ciencia.
Después, en los años sucesivos, se fue perfilando más cómo había que hacerlo, y se comparó en un estudio publicado en el Blue Journal también por nuestro grupo, y luego después, unos años después, en una revista croata, un grupo Matic, que publicó un estudio bastante bien realizado, aunque siempre uno tiene tendencia a denostar las revistas locales, pero lo que vimos es que hacer la prueba de ventilación espontánea con el tubo en T o con presión de soporte de 8 centímetros de agua, que teóricamente iba a compensar la resistencia que ofrecía el tubo y que por lo tanto era una posibilidad de facilitar al enfermo, no había diferencias entre uno y otro método. También probamos si el test de ventilación espontánea debía durar 30 o 120 minutos. Y, digamos, no encontramos ninguna diferencia, otra vez publicado en el Blue Journal unos años después, y vemos que no había ninguna diferencia ni en cuanto al éxito de la extubación, ni a la posibilidad de ser reintubado en las 48 horas, ni incluso a que fracasasen durante el test de ventilación espontánea. Fracasaban lo mismo cuando el grupo que le teníamos 30 minutos antes de tomar una decisión de que había tolerado el test de ventilación espontánea y se le podía extubar, o el que esperaba 120 minutos, 2 horas, a tomar esa decisión. Un grupo suizo, liderado por el doctor Perrin, hizo otro estudio parecido y también no encontró diferencias entre que el test de ventilación espontánea fuese de 30 minutos exclusivamente, es decir, que 30 minutos que el paciente toleraba con los criterios en el artículo, yo no voy a entrar ahora, sería un poco largo, de criterio de intolerancia. Si el paciente tolera durante 30 minutos, se le extuba, y es lo mismo en cuanto a fracasos, o sea, reintubaciones, que si esperamos a que ese test dure o que el paciente acredite que cumple los criterios de ser extubado durante 120 minutos. Bien, entonces con esto, la doctora Alía, un miembro de nuestro grupo, conmigo hicimos un editorial en el Critical Care en el 2000, después de toda esta serie de estudios, y entonces, digamos, un poco planteábamos en qué consistía el manejo. Resolución de la patología que ha llevado el paciente a esa situación. Y eso lo valoramos con una PaO2 FiO2 superior a 200, sin valorar la altura del sitio como nos recomendaba la doctora, y con una PIB inferior a 5, que no tuviese necesidad de vasopresores, que la hemoglobina fuese de 8 al menos o superior a 8, y que no tuviese fiebre y que el paciente estuviese despierto. Entonces se valoraba eso diariamente. Si no lo tenía, se volvería a reconectar al paciente, y si lo tenía, si cumplía todos esos criterios, le hacíamos un test de ventilación espontánea que se hacía con tubo en T, y que también se podía hacer con una presión de soporte de 8 centímetros, no había diferencia. Nosotros recomendamos el tubo en T, y con 30 minutos era suficiente para que tomásemos una decisión. Si el paciente toleraba esa prueba de ventilación espontánea, mirábamos si tenía criterios de extubación y se le extubaba, y si no, le hacíamos o bien una reducción gradual de la presión de soporte, o se le hacía una prueba diaria con un test de ventilación espontánea con tubo en T. Cuando lo toleraba, se extubaba. Esa, digamos, era la pauta que en aquel momento recomendábamos en el año 2000. Hay un par de conferencias de consenso en las que yo he tenido la oportunidad de participar. Una de ellas está publicada en el 2001. Y bueno, digamos, es lo que les he contado hace un momentito. Evidencia de que ha evolucionado la patología que llevó al paciente, una buena intercambio gaseoso, estabilidad hemodinámica, que no requisiera vasopresores, y la capacidad de iniciar los esfuerzos respiratorios. Sobre eso había una evidencia de grado B. No es el tope, pero es una buena evidencia de grado. Y entonces, digamos, un poco el paciente recibe ventilación mecánica, y si falla a una test de ventilación espontánea, digamos, hay que determinar cuál es el criterio de por qué ha fallado, o cuál es, a nuestro juicio, el motivo que haya fallado, y que se corrijan esos problemas, y hacer un test de ventilación espontánea cada 24 horas. Y sobre eso hay un nivel de evidencia de grado A. Y también, digamos, la tolerancia del test de ventilación espontánea puede ser de 30 o de 120 minutos. Y sobre eso también hay una evidencia de grado A.
por los trabajos que hay publicados o había publicados en ese sentido. ¿Y eso cómo influía en lo que la práctica cotidiana? Bueno, pues aquí, como ven ustedes ahí, son los test de ventilación, son los estudios epidemiológicos de ventilación mecánica, el que hicimos el primero en el 98, el 2004, el 2010, luego les enseñaré datos del 2016 y en este momento está empezando el siguiente estudio, el quinto estudio internacional de ventilación mecánica, en el que yo espero que muchos de ustedes estén participando. Y entonces fíjense que, por ejemplo, el test de ventilación espontánea al principio era 66% de los casos y 34% el hacer una reducción progresiva de la presión de soporte. Eso se mantenía al 2004, pero en el 2010 subió espectacularmente el del test de ventilación espontánea y bajó la reducción progresiva de la presión de soporte. Eso para iniciar la ventilación mecánica, el Winning. En los que fracasaban se seguía en un 55% en el 98 haciendo test diarios de ventilación espontánea y un 45% se había iniciado el ir disminuyendo paulatinamente la presión de soporte. Y fíjense que en el 2004 el test de ventilación espontánea había pasado del 55 al 26 y la disminución de la presión de soporte del 45 había subido al 74. Y otro cambio 6 años después, copernicano, otra vez estaba en cabeza el test de ventilación espontánea diario y había bajado a un 28% la reducción progresiva de la presión de soporte. Y eso, hombre, esos datos a nosotros nos ponían muy contentos, porque era lo que nosotros recomendábamos, pero no tiene ninguna justificación. No había ningún estudio que avalase el cambio de un sitio a otro cada 6 años. Eran simplemente modas o gustos, o yo no sé cómo calificarlo, pero no era el resultado de que en ese periodo de tiempo había aparecido algún trabajo que lo justificase. En el 2016 el test de ventilación espontánea, que habían visto 55, 65, 75, bajó al 47 y la reducción gradual del 45, 34 al 25 y dio un salto y se puso en el 53, o se ha puesto en el 53 hace 6 años y espero que la próxima vez que nos veamos le podamos decir, o bien el doctor Peñuelas o yo, cuál ha sido el resultado del estudio que acredita o que trata de reflejar cuál es la situación actual. Bien, entonces, digamos, este es el proyecto Gemini que lidera en este momento el doctor Peñuelas y que es el quinto estudio internacional de ventilación mecánica que va a ser en nuestro octubre-noviembre, incluso va a abarcar al mes de diciembre. Todo esto está muy condicionado porque los comités de ética cada vez son más, no sé qué decir, alguna palabra que sea agradable y no se me ocurre ninguna, pero dificultan cada vez más la realización de trabajos y eso hace que en muchos sitios se está empezando a retrasar el poder empezar la recogida en un estudio observacional, anónimo, con todas las características para que un comité de ética no lo dijese ningún problema, pero parece que las posibilidades de que un comité de ética ponga problemas son, como decía Einstein, que decía que el único infinito que hay en el mundo es la imbecilidad humana, pues yo creo que hay que meter aquí una cosa como infinita, son las dificultades de los comités de ética y espero que no haya mucha gente en la sala de comité de ética para que pueda protestar. Bien, este es un estudio que a mí me parece muy relevante, también liderado por el doctor Peñuelas, publicado en el Blue Journal en el 2011, en el que veía que el tiempo de duración desde que empezamos el Winning hasta que decidimos que ya está el paciente para extubar, a medida que pasa el tiempo, durante el principio no plantea ningún problema, pero a partir del día 6 la mortalidad de los pacientes sube, con lo cual hay que tratar de corregir aquellas cosas que han hecho que el paciente no tolerase el test de ventilación espontánea lo antes posible para que podamos proceder a la extubación. Y entonces, digamos, este es el esquema que yo les mostraba en la diapositiva de lo que publicamos en el 2000. Pero otra conferencia de consenso que resultó, en el que también tuve la oportunidad de participar, hecha en el 2017, pues publicó sus resultados en 3 partes, revisando una serie de cosas. Lo que sí me parece es que se votaba y como todas las conferencias de consenso se apoyaba, los que defendían cada postura lo apoyaban en artículos publicados, pero requerían el 80% del consenso del panel para que fuesen aprobadas en este caso. Este es el esquema que les mostraba del 2000. Fíjese un poco que dice que el paciente recibe ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria, debe estar, tiene que haber desaparecido y cumplir los criterios
que veíamos al principio, y sobre eso hay un nivel de evidencia de grado B. La decisión de usar los criterios debe ser individualizados. Por ejemplo, y en esto esta mañana no hemos hablado, pero un bronquítico crónico que lleva varios años con una determinada PaO2 baja, no le podemos pedir que para poderle extubar suba a más de 200. Si él tiene costumbre, permítame la palabra, de estar en 150, pues eso será a lo que podemos aspirar para considerar que el paciente está en condiciones de ser extubado. El paciente que recibe ventilación mecánica y que fracasa un test de ventilación espontánea debe tener, digamos, una situación, o sea, reconectarle otra vez al paciente en una situación que no le produzca fatiga, y eso va un poco en contra de ponerle a hacer periodos progresivamente disminuyendo de presión de soporte, porque eso por definición, y si leemos nuestro artículo, el artículo original, es que el paciente no tolere estar con 6 de presión de soporte y volverlo otra vez a 8, o que bajemos de 6 a 4 y en 4 no lo tolere y volvamos otra vez a 6. Eso significa que el paciente tiene que acreditar tener fatiga y estar con problemas. Entonces, sobre eso hay un grado de evidencia de grado B. Los criterios de los cuales el test de ventilación espontánea tiene que tener un determinado tiempo de estabilidad hemodinámica, y el test puede durar 30 o 120 minutos. Y sobre eso también la conferencia de consenso consideraba que había un nivel de evidencia de grado A. El paciente, digamos, que no tolera el test de ventilación espontánea puede ser, digamos, mirar las causas de que no tolera el test de ventilación espontánea y tratar de, si son corregibles, de revertirlas. El paciente ha hecho balance positivo, el paciente tiene broncoconstricción. Por eso es muy importante que durante el test de ventilación espontánea alguien que entienda, su médico, su terapista respiratorio, esté allí delante, porque va a ser la única manera de averiguar por qué fracasa, o tratar de inferir por qué fracasa. Es muy importante. Y en ese sentido, los 30 minutos tienen una ventaja enorme sobre los 120. Un test de 30 minutos permite al médico, al terapista respiratorio, a la enfermera, estar directamente viendo al paciente y comprobando cuál es el problema que hace que no lo tolere. Pero estar 120 minutos, eso en la práctica cotidiana, es muy complicado. 2 horas dedicadas al enfermo es mucho tiempo. 30 minutos dedicados al enfermo no es mucho tiempo. Por tanto, eso va en favor de que es lo mismo 30 que 120, pero para tratar de ver cuáles son los criterios que ha hecho que fracase, es muy importante que sean 30 minutos solo, porque eso va a permitir que el observador esté ahí delante y pueda ver lo que pasa. Y sobre eso hay un nivel de evidencia de grado A. Y, digamos, un poco para retirar la vía aérea y tener el paciente, quitar la vía aérea, hay un nivel de evidencia de grado C. Bien, entonces, con todo esto, digamos, estamos en el esquema del principio, pero con algunos matices que hace que veamos que hay que tener un protocolo de rehabilitación, que maneje al paciente que va a ser liberado, el que la tuben T o con también presión inspiratoria, una presión de soporte de 5 o de 8 centímetros de agua, digamos, ahí también se recomendaba que se hiciese un protocolo para minimizar la sedación, porque eso de decir que el paciente esté suficientemente despierto, esto es real. Pero yo siempre cuento que cuando tenemos a un paciente en la cama 4 y hablamos con él y le preguntamos que cómo se llama, que cuántos hijos tiene, si está casado y de dónde es, esto lo contesta. Si consideramos que eso es estar suficientemente despierto, eso es compatible con que si dejamos de hacer caso se duerma. Siempre digo que si a mí me llaman a las 3 de la mañana y no estoy animando a nadie que me llame a las 3 de la mañana, seguro que con el teléfono a mano le digo cuántos hijos tengo, de dónde soy, los años que tengo y qué demonios he venido a hacer a México. Pero si ya me dejan de dar la lata, cuelgo, me duermo. Con lo cual, ojo con el nivel de conciencia. Por eso es importante que un protocolo que disminuya la sedación del paciente es una manera más aproximada de conseguir que el paciente esté en condiciones de tolerar su ventilación espontánea. Si lo tolera, se hace un test de extubación, que ahí se recomendaba también en la conferencia de consenso hacer un test de fuga. Un test de fuga del balón, del respirador. Y si es positivo, y esto es otra aplicación de los esteroides, se recomienda hacer un test de 48 horas con corticoides para tratar de disminuir un potencial edema que justificase un test. Siempre tengo que hacer un esfuerzo. Un test negativo es positivo, o sea, de la fuga.
Y entonces aquí se recomendaba en la conferencia de consenso que si hay un paciente de alto riesgo, que se utilice la ventilación no invasiva de manera preventiva. Pero, digamos, sale publicado un artículo en el que se habla del alto flujo, que es el que ha referido antes el doctor Peñuelas, y que es más útil, que muestra que ventilación de alto flujo es más útil que la no invasiva y que la oxigenación estándar. Hay un artículo que ha salido hace muy poco y que introducía una novedad, que es el hecho de que una vez que tenemos el test de ventilación espontánea y el paciente lo ha tolerado, en lugar de extubarle directamente, que le reconectemos al respirador y que se haga un periodo de 1 hora para que el paciente recupere el esfuerzo que ha sido el test de ventilación espontánea. Esto a mí no me sonaba bien al principio, porque dice, bueno, vamos a ver, o el paciente está en condiciones de aguantar no 30 minutos, sino los próximos 3 días, o no está bien que lo estuvemos. El que le hagamos descansar 1 hora, hombre, siempre está bien eso de descansar, eso es un concepto así general, pero en este caso no veo yo que eso facilite mucho el que el paciente luego tolere mejor la extubación. Pero en el estudio sí que tenían que había una gran diferencia en porcentaje de reintubaciones en las 48 horas en el paciente que había en el grupo control tenía un 14%, que eso es lo normal, por decir así, lo que ocurre en casi todos los estudios, y sin embargo en el grupo que le habían hecho esperar 1 hora conectado al respirador en las condiciones previas, ese grupo requería menos reintubaciones claramente. Entonces, otra vez, casi simultáneamente con eso, se publicó otro artículo con la misma o muy parecida metodología en el que mostraba que no había diferencia entre que nosotros al paciente le extubásemos, que para eso y le hiciésemos tener 1 hora de descanso conectado al respirador. Y es que fíjese, por ejemplo, el tema de la evidencia que tanto se utiliza en esto, digamos, esto es un cartel que yo vi en un bar al lado de mi casa, y que el bar Pepe es un bar muy popular y tal, y que decía cerrado hasta el lunes 20 de abril por paternidad. Y se supone que Pepe tenía un buen nivel de evidencia del asunto, pero pasó un vecino y puso ese otro cartel al lado. Entonces, quiero decir que el nivel de evidencia tiene que estar bien soportado y no decirlo alegremente, no vaya a ser que pase de grado A a grado J, casi por el estilo. Bien, entonces, el winning es un arte, una ciencia. Vamos a ver, yo he echado mano aquí, no viene muy fácil, en el Diccionario Panhispánico de la Real Academia Española de la Lengua, la definición de ciencia es la observación, identificación, descripción, investigación experimental y explicación teórica de los fenómenos. La ciencia posee las siguientes características: sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable, especializada, abierta y producto de una investigación científica. Y eso es lo que dice la Enciclopedia Británica. Pero fíjense, y les reto, a cuántas prácticas de las que hacemos normalmente, ya no solo en cuidados intensivos, si me apuran en medicina, pero especialmente en cuidados intensivos, tienen o han recibido un nivel de soporte como el que ha recibido la desconexión de la ventilación mecánica, como el que ha recibido el esquema que les he mostrado yo ahí. Muy pocas. Muy pocos tienen artículos, ensayos doble ciegos, randomizados, sobre cada uno de los pasos que les he recomendado que en ese esquema. Por tanto, yo creo que sin ninguna duda, yo creo que muchos años después, pero en este momento, podemos decir que el winning, si se hace como se recomiendan en las guías y se recomienda en lo que le he contado ahí en las conferencias de consenso, no es un arte, sino que es una ciencia. Y si alguna vez a mí me tienen que intubar y extubar, me gustaría que alguien esté convencido que eso es una ciencia y no encontrarme con un artista en el tema de las extubaciones. Muchas gracias.